Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues de Raíz y de Pie de Página? Ya estamos como cada lunes aquí en Maíz y Mate con Daniela Pastrana. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Alina, pues con sentimientos agridulces, ¿no? Triste por todo lo que está pasando en, en Gaza y en general en Palestina, pero también contenta un poco con las manifestaciones que ha habido y que espero que tú nos cuentes, porque yo sé que eres, lo he dicho muchas veces, la reportera de las resistencias del mundo. Entonces, seguro que tú tienes el pulso, yo estuve viendo algunas, pero estoy muy, muy, muy segura de que tú tienes el pulso de cómo está la resistencia en el mundo. Sí, pues ya estamos por cumplir ya un mes de estos bombardeos. El pasado 7 de octubre irrumpe Hamas en territorio israelí, ¿no? Ocupado, ¿no? Que anteriormente era palestino. Y vemos el asesinato de cientos de personas en el lado de Israel y hasta el momento llevamos cerca de 9.700, casi 10.000 personas, más, menos. Es pues bastante confuso, ¿no? Toda vez que cada minuto están siendo asesinadas personas en la Franja de Gaza y ahora también en Cisjordania, que es la otra parte en Palestina, en donde pues los han recluido los y las israelíes. Salimos a las calles cientos de miles de personas alrededor del mundo y esa es la parte que nos da esperanza efectivamente. Durante este fin de semana se convocó a esta jornada global prácticamente por Palestina, en la cual fueron decenas de ciudades en el continente aquí americano. La verdad es que es impresionante ver todas estas movilizaciones, empezando por Sao Paulo, Caracas, Bogotá, Medellín, Buenos Aires. Todas ellas protestaron entre viernes y sábado, pero también en Europa fue una movilización amplia, en el caso de Madrid, de Roma, París también, y también vimos que llegaban imágenes desde Túnez, por ejemplo, movilizaciones sumamente impresionantes. Esto ha sido afortunadamente la constante durante todos estos días, sin embargo no necesariamente es lo que reflejan los medios de comunicación y eso es el gran coraje, ¿no? Que mientras las redes sociales siguen presionando para este cese al fuego, al final eso no termina de ocurrir. Y concluimos, diría yo, en esta jornada del día domingo, fuimos de las últimas jornadas del fin de semana en la Ciudad de México, donde pues se estimaba que más de 5,000 personas, algunos hablaban hasta de 10,000, salimos a las calles del Ángel de la Independencia, al Zócalo de la Ciudad de México, y se instaló también de forma muy pues emotiva, solidaria y empática, diría yo, una ofrenda, ¿no? A la par que se pintaba una bandera de Palestina frente a Palacio Nacional, y una de estas demandas era exigirle al gobierno de México la ruptura con relaciones pues con Israel, lo cual creo está de por medio también, ¿no? Estamos esperando que el gobierno de México pues tome una medida así como lo han tomado los países como Bolivia, como Colombia, como incluso Chile, que a veces siempre en estos espacios hablamos de que no necesariamente Gabriel Boric ha sido la vanguardia bolchevique en el continente, pero también llama a retirar a consultas a su embajador que estaba en Israel. Entonces retira a su embajador, hace pronunciamientos también que me parecen bastante prudentes en torno a este genocidio, y pues también aquí me alegró verte, encontrarte también a ti, Daniela, encontrar a varios compañeros y compañeras, y también para sorpresa, ¿no? Creo que eso es muy simbólico, para sorpresa de la propia ciudadanía mexicana, que se acercaba genuinamente a preguntar de qué eran las banderas, de cuál genocidio, que se iba sumando. Había muchas muestras de apoyo entre la población. Digo, no sería lo mismo, yo creo, si la marcha hubiese recorrido Polanco, ¿no? Pero en el centro histórico, con la gente que iba a ver todavía las ofrendas de Día de Muertos, pues me parecía bastante simbólico que también se estuviera generando esa reacción dentro de la población. Entonces fue un fin de semana altamente movilizado, y se concluiría y cerraría esta parte hablando de la movilización de Washington, que me pareció la más importante simbólicamente hablando. Se estima que eran más de 300,000 personas las que acudieron de todo Estados Unidos a la capital estadounidense para protestar en contra de la financiación de muchas cosas, ¿no? Del financiamiento de Estados Unidos a este genocidio prácticamente,
que ahorita hablaremos de lo que está haciendo justamente Estados Unidos al respecto, y también para pedir el cese al fuego, para presionar a sus congresistas. Ya te contaba que entrevistamos a Medea Benjamin, quien irrumpe hace unos días en esta sesión donde está Antony Blinken, el secretario de Estado en el Congreso, y nos contaba que solo el 5% de los congresistas estadounidenses están de acuerdo con el cese al fuego. O sea, algo que es lo más básico, lo más mínimo para detener las muertes. Entonces, 300,000 personas creo que cambian un poco la correlación de fuerzas con Estados Unidos, que está apoyando directamente a Israel, y que, bueno, pues justamente tú también has dado seguimiento a lo que ha venido ocurriendo con Antony Blinken, secretario de Estado, que creo se están viendo un tanto presionados con estas movilizaciones. Sí, todavía no es suficiente, creo yo. Efectivamente, las movilizaciones más fuertes han sido en Estados Unidos y en Inglaterra, que no es gratuito, ¿no? O sea, es el eje. Ahora que esta semana que Australia movilizó tropas, ¿no? De pronto había quien en redes ponía y que marsupiano se les perdió en Medio Oriente a los australianos, o sea, ¿qué los tienen que hacer ahí? El tema es que, bueno, pues es como el bloque anglosajón, que ha tenido siempre intereses importantes económicos en esa zona. O sea, no es casualidad, Claro. ¿no? Palestina fue un sitio ocupado por la colonia británica, o sea, fue por la corona británica en mucho tiempo. Entonces, no es casual que sean como en estos lugares donde, en Londres y en Estados Unidos, donde haya manifestaciones grandes, porque hay comunidades palestinas, de población palestina grandes, ¿no? Aquí lo platicábamos ayer en la marcha, que efectivamente nos encontramos, yo estaba muy contenta porque ahí vi a toda la mesa roja, porque había muchos colegas, estaba Paco Ignacio Taibo, o sea, había mucha gente conocida que se tomó, digamos, incluso gente que vino, que estaba en Michoacán y dijo, me tomo el camión temprano, adelanto mi regreso para estar, como Gabriel Arévalo. Y no era, o sea, no son estas manifestaciones gigantes porque la población en México de árabe es muy pequeña, ¿no? No llega ni al 1%. Y creo que para hacer algo que quizá no puede ser tan lejano, a diferencia, por ejemplo, de la población que puede ser judía, tanto los que apoyan, ¿no? Que hay una fuerte comunidad judía muy poderosa que apoya a Israel, y hay otros que no, sobre todo exiliados argentinos. Es muy significativo que tanta gente salga. Pues digamos que para el tamaño de la población árabe en México es muy grande lo que vimos o lo que hemos visto estas semanas, porque ya son 3 al hilo, Alina, ha sido domingo, sábado, domingo, y ahí ha estado la gente, ¿no? Ahí ha salido, el menor día fue el sábado de la semana pasada, pues porque también salió de un día para otro, ¿no? Fue el día que empezó la invasión terrestre, el viernes, y ese día dijeron para mañana. Entonces, ni siquiera como con tiempo de convocar. Entonces, a mí me pareció importante, bueno, lindo, además, el momento de que así empecé la crónica yo, del 6:47 de la tarde, y que dijeron todos tírense al suelo. Yo decía, bueno, me acuesto y luego ¿quién me va a ayudar a levantarme? ¿No? Porque no está, Claro. luego ya después de estar caminando horas y estar ahí parado no está tan fácil, pero sí, creo que fue emotivo, que fue simbólico también que se dejara la ofrenda frente al Palacio Nacional con este llamado al presidente López Obrador para que endurezca su posición, México endurezca la posición, como lo han hecho en la semana pasada. Pues primero fue Bolivia, ¿no? Que rompió relaciones, no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho también, habían tenido no relaciones entre 2009 y 2019, lo hizo después Chile, como bien dices, Colombia, Honduras, y vamos, es como América Latina ha sido como la de las posiciones más fuertes, ¿no? Que Claro, además es porque ha que venido Jordania y Turquía, pero estos discursos y mensajes así contundentes sí han venido de este lado del continente.
Sí, y es importante, o sea, es muy importante que se siga esa presión. Ahora, pues el presidente no ha dicho, también creo que ha faltado que en las conferencias los periodistas estén insistiendo, pero a mí lo que ya me llama la atención y lo que quisiera como decirles y que notemos, pues, es esta narrativa de los medios, que insisten en que es una guerra, que insisten en decir 9.700 muertos, y que sí cambian, ¿no? No es lo mismo, o sea, son asesinados. Es que hablan de que Hamas asesinó a 1.400 personas judías, pero cuando están hablando de Israel y cuando estamos hablando de niños, más de 4.000 son muertos, ¿no? Todos los titulares, tú puedes estar revisando nota y nota y nota y nota, y yo sí veo un cambio, o sea, incluso he visto en algunos medios internacionales ya hasta algunos periodistas que también ya están intentando confrontar a la versión de las autoridades de Israel, porque pues ya lo que se ve es evidente, ¿no? Ya es como imposible de ocultar las atrocidades que ha estado cometiendo, pero la narrativa sigue siendo con estas palabras que a veces son tan importantes y que modifican la percepción, ¿no? O sea, que le bajan los niveles a la barbaridad que está cometiendo Israel, y que yo creo que no tiene precedente ni siquiera con los anteriores ataques que ha tenido Israel a Palestina y con los que hayamos visto en este siglo, con las guerras terribles que hemos visto también en este siglo en el mundo. Que no son menores, ¿no? Sí, estamos hablando hoy de, pues me parece trascendente recuperar, ¿no? Lo que es lo más básico dentro de las consignas a escala mundial, que esto no es una guerra, no estamos hablando de la lucha entre dos estados, e incluso también si uno se pone a pensar en términos de las responsabilidades, bueno, yo hablaba, ¿no? En el caso de Palestina, pareciera que es absolutamente tierra de nadie, ¿no? Y la comunidad internacional no se siente lo mismo responsable a pesar del suministro de armas, a pesar de la colusión con los medios de comunicación, a pesar de todas estas redes, no está llegando la suficiente ayuda humanitaria, ¿no? Reportábamos aquí la semana pasada que llegaron 80 toneladas de ayuda y que son totalmente insuficientes, que no responden ni al 5% de las necesidades de la población de Palestina. Si bien estamos hablando ya de cerca de 10,000 asesinatos, estamos hablando de más de 22,000 personas que han resultado heridas producto de estos bombardeos indiscriminados, sean refugios, sean escuelas, sea lo que sea. No ha habido, de hecho, fue muy simbólico este lapsus, si lo queremos llamar entre comillas, de la embajadora de Israel ante la ONU cuando la están entrevistando y dice, no, Israel solo está atacando a civiles, y sigue, ¿no? Y tarda en darse cuenta de lo que acaba de decir y dice, no, solo está atacando a terroristas, ¿no? A nadie más. Eso es lo que hemos estado viendo como una constante y que es, también tú lo sabes, Dani, es no solamente es de las últimas 3 semanas, casi un mes, sino que había estado pasando durante décadas. Los medios de comunicación nos habían contado que los terroristas de Hamas se la pasaban atacando a Israel, sin contarnos que eran territorios palestinos ocupados, que múltiples empresas se han beneficiado de esto y que también hay que seguir insistiendo, ¿no? Cada vez van saliendo más informe de las Naciones Unidas, que no recuerdo si fue en 2014, donde sale todas las empresas que han sido beneficiadas directa o indirectamente por parte de esta ocupación, en las cuales en México sin duda la que destaca más es Cemex, ¿no? Que ha estado poniendo a disposición cementos mexicanos para la construcción de todos estos asentamientos ilegales en territorios ocupados, en territorios palestinos, y la gente vemos que ahora también ya el hecho de que existan las redes sociales pues juega este rol de también visibilizar lo que está pasando, poner en evidencia estos discursos, estas falsas narrativas o hipócritas, por decirlo menos, que nos habían tratado de imponer. Y también vemos un Estados Unidos que está entre la espada y la pared. El 2024 no solo es electoral para México, también lo es para Estados Unidos. Los demócratas y su aprobación están por los suelos, han tenido que recurrir incluso a la posibilidad de reelegir a Joe Biden, a pesar de las condiciones de salud mental que abiertamente creo que hoy tendrán
tendrían que estar hablando todos los medios de comunicación. Kamala Harris, que pues desde las primarias en los demócratas no tenía aceptación, pues ahora menos, ¿no? Ella no tenía votos dentro de los demócratas, ahora tampoco los tiene, y van a reelegirse en medio de una de las movilizaciones más grandes en la historia, o la movilización más grande en la historia de Estados Unidos en torno a Palestina. Entonces han tenido que saber maniobrar un poco, ya lo decía yo, la gente ha incluso protestado en el Congreso, en donde está Antony Blinken rindiendo informes, ¿no? Compareciendo ante el Congreso, pero también está viajando y no le está yendo muy bien. Estableció antes de su llegada a Israel la posibilidad de ver si se podía hacer un corredor humanitario, que sigue sonando sumamente hipócrita, ¿no? Que Estados Unidos esté hablando, en vez de parar el fuego y parar el suministro de armas, prefiere ver solo esa parte, que está bien, la tendría que presionar muchos de los países para un corredor humanitario, pero también llega en medio de esta escalada de bombardeos, ¿no? en Israel, y a Netanyahu le importa un bledo, ¿no? Llega Blinken y en vez de incluso pues tratar de aminorar, ¿no? La visita del aliado, que ahorita no está muy contento con todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, pues decide seguir bombardeando, seguir arrece, ¿no? Este ataque a Palestina, y también dice se va a dirigir hacia Turquía, en donde Erdogan pues le dice, pues ahí me cuidas la casa, ¿no? Porque él no va a estar en Turquía cuando llegue Antony Blinken, le va a dejar ahí al canciller que lo reciba, y él dice yo me voy, ¿no? Que Turquía también retiró a su embajador. Entonces también es importante mencionar que ahorita Estados Unidos está relativamente en aprietos. Obviamente el más beneficiado pues es el complejo industrial militar, que no se da abasto. Eso es también tristísimo, ¿no? Con producir las suficientes armas que se están ocupando en Ucrania y que se están ocupando para asesinar a miles de palestinos. Pero bueno, ahí también pues México va en unas semanas, también va a San Francisco a una reunión, el presidente López Obrador, en donde también se encontrará con Joe Biden, así que el factor Estados Unidos, pues creo, y sobre todo que estamos ya en año electoral, pues también no la tiene fácil. No la tiene fácil, y efectivamente Israel ha estado hablando incluso de utilizar una bomba atómica. O sea, Netanyahu ya está como totalmente fuera de control, desde donde yo lo veo. Antony Blinken efectivamente va, intenta decir abramos un corredor humanitario, que como bien dices es una posición muy hipócrita, porque por otro lado le aprueban 14,000 millones de dólares para apoyar con armas a Israel. O sea, es absolutamente inverosímil que te digan, bueno, vamos a dejar ahí un caminito, ¿no? Un pequeño corredor humanitario, cuando lo que hemos visto, Alina, y eso es lo más atroz, es que incluso en estos corredores humanitarios, bueno, lo vimos el viernes, ¿no? Se abrió, dijeron, bueno, sí, que pasen por Egipto, ¿no? O sea, que se vayan al desierto de Egipto, córranse al sur. Y a la hora que salen las ambulancias de este hospital, el complejo Al-Shafi, que es el más grande que hay en Gaza, los bombardean con el argumento que solo ellos tienen y que solo ellos ven y que solo ellos conocen. Solo ellos se creen, ¿no? Solo ellos lo creen, de que ahí iban milicianos de Hamas. Pero dices, pero si la Cruz Roja es la que lo operó, es tan absurdo lo que han llegado a decir y a repetir y a creerse, que o sea, que pueden creer que la Cruz Roja está ayudando a sacar a combatientes de Hamas, ¿no? Entonces y bueno, pues lo que vimos son escenas demoledoras, ¿no? Así, cuando piensas que ya no puedes sufrir más con lo que estás viendo, te demuestran que siempre pueden encontrar una forma de sobrepasarse a sí mismos. Claro. Y entonces está totalmente fuera de control. Es imposible creer que van a permitir las salidas. 2 veces han bombardeado a los que les dicen, sí, sálganse, váyanse por ahí, y de todas maneras los han bombardeado, una al inicio y otra este viernes. Y bueno, pues ahorita están hablando de bombas nucleares. O sea, no es menor, bueno, lo que hicieron, la cantidad de toneladas. Estamos hablando, Alina, de un territorio, que eso creo que es importante también que cada quien lo tenga.
todo Israel tiene, digamos que el territorio que puede tener el Estado de México, ¿no? Y Gaza es la cuarta parte de la Ciudad de México, del distrito, que antes era el Distrito Federal, o sea, es un territorio muy pequeñito. Y de pronto, por ejemplo, con lo que pasó en Jabalia, que es que le echaron una cantidad de bombas a un solo edificio, suficientes como para que no quedara nada, ¿no? Nada, polvo, cenizas, le echaron como 6 bombas. Las otras cosas, las acciones dirigidas, ¿no? Contra periodistas, contra los jefes, contra el médico, las familias de los médicos, que no son, o sea, que son bombardeos directos a sus casas, a sus familias, las detenciones que hubo en el fin de semana de dirigentes políticos o activistas que los consideran como propagadores del terrorismo, porque están abiertamente pidiendo el cese al fuego y la libertad. Creo que está totalmente fuera de control y Blinken no le fue nada bien, no está logrando el objetivo. No es fácil, ¿no? Cuando tú le abres la puerta a que los dejas hacer lo que sea y sean impunes y luego les quieras como jalar la correa y decir, pues vénganse para acá y contrólense, pues no es una cosa que vaya a ser tan fácil, ¿no? Entonces yo no sé tú cómo lo evalúas, tú lo conoces mucho mejor, el cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, pero yo creo que no está teniendo los resultados que esperaba de esta gira por Medio Oriente y bueno, pues la esperanza sigue estando en las movilizaciones de la gente. Totalmente. Esto, además, los movimientos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, o más bien las omisiones que está tomando, les están costando caro, ¿no? Y sobre todo pensando, Estados Unidos no se puede pensar más allá del bipartidismo, ¿no? Entonces, o es republicano o es demócrata, y pues no necesariamente la parte republicana está saliendo a decir que Biden lo está haciendo mal, ¿no? Eso hay que tenerlo también muy claro. Es un nuevo movimiento el que está saliendo a las calles, que también tiene un poco sus orígenes ya en las últimas explosiones, estallidos sociales que ha habido en Estados Unidos, desde George Floyd, aquel 25 de mayo, ¿no? Hace unos años, en 2020, si no me equivoco, que eso también movió absolutamente todo en Estados Unidos, que acrecentó también en su momento el movimiento que ya venía de Bernie Sanders, y que ahora ya también podríamos hablar de ese movimiento que se ha invisibilizado en los medios de comunicación, que no están por el bipartidismo estadounidense, que no se ven reflejados en demócratas o en republicanos. Es muy importante decir que también hay esos otros movimientos que a lo mejor no son, por ejemplo, pienso en el DSA, ¿no? Los socialistas democráticos de Estados Unidos, que era lo que se conformó a la par del movimiento de Bernie Sanders, que tal vez no son los bolcheviques, ¿no? Que uno estaba pensando, pero sí hay, y a mí me impresiona que son parte de los organizadores de este fin de semana de la marcha en Washington, que es el PSL, ¿no? El Partido por el Socialismo y la Liberación, en donde estos activistas que ya eran, digamos, reconocidos por su trabajo en contra de la guerra en Irak en su momento, Brian Baker, por ejemplo, también Medea Benjamin, que estuvieron ahí al frente de estas movilizaciones, o Richard Becker, también el hermano, ahora convocan, ¿no? Junto con generaciones mucho más jóvenes, Claudia de la Cruz, vemos ahí también estas mujeres que abiertamente se asumen socialistas, ¿no? Karina Ochoa, que además es de ascendencia mexicana y que hoy están compitiendo también a la presidencia de Estados Unidos con una agenda socialista. Eso ni de chiste lo vamos a ver en los medios de comunicación, pero son dos mujeres increíbles que han estado al frente de muchas movilizaciones, organizándose en Los Ángeles, en Nueva York, por todos lados, y que ahí está ocurriendo algo. Que obviamente, si lo queremos ver en la parte más electorera o como queramos verlo, en lo más liberal, pues le cuesta votos a los demócratas, ¿no? Y no sé si estén dispuestos del todo en este año de verdad no hacer absolutamente nada con esas movilizaciones gigantes, porque fueron 300,000 en Washington, pero durante las últimas semanas han sido 15,000 en Los Ángeles, 20,000 en Chicago, 30,000 en no sé dónde. Nueva York. Entonces, Nueva York estuvo tremendo. De trenes, ¿no? Claro, porque hay una comunidad judía, obviamente antisionista, muy importante, que lo mismo paralizó el Congreso de Estados Unidos, que también en la estación del tren ahí en Manhattan, en la terminal central,
en que están generando este movimiento que además tampoco es nuevo, pero también nos había visibilizado, que es no en nuestro nombre, ¿no? Estas frases que hemos visto, incluso a mí me tocaba ver estas consignas de Never Again, el nunca más, que tiene que ver con este holocausto, ¿no? Que decían, un holocausto no es pretexto para hacer otro, ¿no? Ya fue suficiente con uno. Y este movimiento de judíos antisionistas, progresistas, pues también no eran tomados en cuenta. Y ahora aquí, incluso en la Ciudad de México, también salieron a marchar un importante contingente de judíos, judías, progresistas, que también es muy importante que eso se entienda, ¿no? Esto no es un movimiento antisemita, esto no es un movimiento por la desaparición de Israel, esto es un movimiento para evidenciar lo que está ocurriendo, que es evidentemente un genocidio donde más de 4,000 niños y niñas han sido asesinadas, y que no solo no se arrepienten quienes están cometiendo este genocidio, sino lo celebran, lo aplauden, hacen chistes, burlas en redes sociales, ¿no? Eso es cada vez más común, ver a estos influencers, tiktokers haciendo burla de las familias palestinas que son asesinadas. Entonces eso también está de por medio. Así que Estados Unidos, pues la verdad es un factor sumamente importante, que también creo que se le salió de control, un gobierno como el de Netanyahu, que no está dispuesto a hacer caso a lo que diga Estados Unidos, así sea un cese temporal del fuego, así sea lo que sea, no está dispuesto, pero también estamos viendo las posibilidades de un conflicto regional, ¿no? Esto está elevando las tensiones de sobremanera al norte de Israel, en la frontera con Líbano. También ha habido tiroteos e intercambios ahí, ¿no? Ya que rozan en un conflicto bélico en cualquier momento. Recordemos que Israel no solo ha tenido el conflicto de ocupación, ¿no? O por llamarlo conflicto, no solo se ha visto involucrado en la ocupación de Palestina, sino también con sus vecinos, con Egipto, con Líbano. Es decir, en el Medio Oriente, pues sí era la joya de la corona estadounidense, pero ha cobrado vida, ¿no? Y también, pues obviamente ya ha habido ahí intercambios de violencia con, por ejemplo, Hezbollah, que es un grupo también pues que se asume, ¿no? Como se visibiliza pro-iraní. Se habla de que Irán también ha estado enviando misiles, armamento al grupo de Hamas que cometió el asesinato de más de 1,000 israelíes. Entonces esto está subiendo el tono, ya no solo es la limpieza étnica y el genocidio, sino también esto podría derivar en un nuevo conflicto mundial. Sí, no es un tema fácil de entender para quienes no lo han estudiado. Nosotros tenemos un análisis hoy de muchas cosas de la guerra en la Mesa Roja, y créeme que nos hemos tenido que poner a estudiar mucho con todo, y que más o menos le va siguiendo la historia, ¿no? Porque pues lees, te enteras. De todas maneras hay que estudiar mucho. Yo te quiero preguntar, antes de que nos vayamos, ¿tú qué medios recomendarías? ¿Tú dónde te informas? ¿Cómo sigues la información que está ocurriendo en relación con Palestina? Mira, sin duda han salido, por ejemplo, hay un joven, ¿no? Que se apellida Johnson, que es estadounidense, que ha estado dando seguimiento a minuto, también la cuenta, les recomiendo, de hoy, Palestina Hoy, ¿no? Que ya tiene casi 500,000 de seguidores y que la vengo siguiendo desde hace muchos años. Pues también las redes de varios activistas ahí en la zona del conflicto, que en este caso, sobre todo ahorita, son periodistas, ¿no? Que también han sido muchos de ellos asesinados. Son más de 30. Ya van más de 30. Al Jazeera, sin duda, pues es algo que estoy pues siguiendo todo el tiempo. Mucha gente dice, es que no es neutral. Bueno, es que nada es neutral en la comunicación, y justo sabemos qué tipo de comunicación no representa los intereses de esas comunidades explotadas, ¿no? Y marginadas históricamente. Y sin duda, a quien había sido referente, y gracias al traductor de Google una puede seguir, pues también era Aje Tamimi, que es una joven pues activista que se asumía detenida, también ahí, con su papá una y su de las hermano, detenidas, a quien tuve el gusto de conocer justo cuando hizo una gira en Estados Unidos. La llevaron varios activistas, entre ellos Code Pink, para visibilizar en esos momentos, año 2018 aproximadamente, 19, hizo una gira por todo Estados Unidos y acaba de ser detenida. Ya detuvieron a su papá, que son símbolos también de esta resistencia
Laila Khaled, que también es una mujer que ha sido reconocida también históricamente. De hecho su foto es muy famosa cuando era joven, ¿no? Al frente también de la defensa palestina, y que recientemente estuvo en este encuentro en Sudáfrica, en donde se habló de los dilemas de la humanidad, organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos hace unas semanas antes de que todo esto estallara. Entonces digamos por ahí más o menos es donde he estado tratando de dar seguimiento, aunque hay que confesar, ¿no? Es sumamente doloroso. Llega un momento en donde también no sé si estar viendo todos estos videos abona mucho ya la indignación, porque creo que ya hay gente que veo, ¿no? Y nos contaba ayer también saliendo a las calles, es sumamente doloroso y sobre todo también impotente, ¿no? El saber que seguimos saliendo a las calles, que no estamos solos en términos de solo la Ciudad de México se está saliendo, sino que se sale a escala global a protestar, a pedir que se acabe este genocidio, y pues pareciera que no presiona lo suficiente. Entonces, bien lo decías, la respuesta sigue siendo las calles. Me queda clarísimo, esto no es un tema de diplomacia, es un tema de presión política internacional, que esperemos que también aquí la Cancillería, que hay que nombrarlo también, creo, o es mi lectura, ¿no? Con las herramientas que tengo, no es fácil en términos de que está de por medio el caso Ayotzinapa, ¿no? Con la extradición de Tomás Herón, que está en Israel. Más allá de que creamos o no que lo van a extraditar, pues es evidente que el gobierno de México ha de tenerlo presente al momento de pronunciarse, y no lo ha hecho tan fácil como lo hizo en el caso de Perú, cuando el golpe de estado a Pedro Castillo, en el caso de Bolivia, que también decidieron suspender relaciones con Yanine Áñez, y que ahora que es tan visible, pues pareciera que también es un factor determinante. Pero hay 2 mexicanos todavía de rehenes, ¿no? También. En una entrevista que le hacen del Sistema Público de Radiodifusión a Jesús Ramírez hace un par de semanas, al vocero de la República, él dice que también están en contacto el gobierno de México con Hamás. Hay que insistir nuevamente, Hamás no solo es esta fracción que irrumpió en Israel el 7 de octubre, Hamás es un movimiento sumamente amplio, que incluso pues es un partido político en el cual tiene respaldo como cualquier otro partido, ¿no? Que incluso al principio de su formación jamás hablaba de acabar con el Estado de Israel, ¿no? Y con el paso de los años optó por también poner sobre la mesa la opción de los 2 estados, lo cual le generó aún más simpatías, ¿no? Dentro de un gran sector de Palestina, y tiene bastante apoyo. Entonces también jamás es muy diverso, para que al rato no se haga la fake news de que el gobierno de México está negociando con terroristas, etcétera, etcétera. Pues es muy diverso, ¿no? Y a saber con quién tendrán en su labor del gobierno que negociar, pero también hay 2 mexicanos efectivamente en los cerca de 240 detenidos que hay por Hamás, y que eso también le ha valido muchas protestas a Netanyahu, ¿no? Que sabe esa gente que irrumpió también en las calles de Israel para decir alto a los bombardeos, eso es importante también decirlo, con una lógica distinta, ¿no? No como la que nosotros estamos planteando nosotras, sino con una lógica de, bueno, primero rescatemos a los nuestros y ya después bombardeen lo que quieran, pero que sabe ese sector de la población que en la medida en la que continúen con este bombardeo, este genocidio y exterminio, cada vez son menos las posibilidades de que esas más de 200 personas vuelvan a casa, ¿no? Entonces también hay un sector que está sumamente descontento, pero esto digo, desde otra óptica, no necesariamente de fin de la ocupación y mucho menos. Seguramente muchos de los que salen a marchar también viven en estos territorios ocupados, pero también hay un descontento con Netanyahu, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también qué se hace para la liberación de los rehenes. Jamás tiene una base social. Y tiene una base social producto de este bloqueo miserable y abominable y detestable de 16 años sobre la Franja de Gaza, que es como si de pronto, y he tratado como de visualizarlo para poder entenderlo y explicarlo, como si de pronto con la creación de Santa Fe se le pusiera un muro alrededor a toda la gente que vivía en las barrancas de Álvaro Obregón, ¿no? Claro. Que estaban ahí, ¿no? Y los aíslas y no pueden salir, no pueden entrar, no pueden ir a trabajar.
tienen que estar ahí encerrados en la miseria. Entonces, tiene su historia también la base social. No vamos a justificar nunca lo que hicieron porque también fue atroz, ¿no? La forma, pero tiene su historia esa aceptación, ¿no? Y yo pues creo que ya estamos sobre el tiempo, sí, Alina, como no sé si ya nos pasamos o no, porque acá no nos han avisado ahorita que ya estamos, pero yo sí les quiero recomendar, ¿no? Que vean, ha habido un par de trabajos, unos trabajos que ha sacado en Canal Red, ¿no? Con todo este contexto, con una información muy precisa, creo que ha sido muy completo, que vean de raíz las entrevistas que has estado haciendo también, de 3 semanas has estado con el tema. Me parece que es una responsabilidad ciudadana también estar informado y tratar de entender e ir desmenuzando un tema que es sumamente complejo, que lo complejiza más la narrativa mediática general, que es justo no ponderar, no decirte, oye, lo que decíamos hace 2 semanas, te asombras y dices, hoy es terrible lo que hicieron el 7 de octubre. Sí, es terrible, nadie lo puede justificar, pero hay una historia de 70 años detrás muy compleja que hay que ir desmenuzando, incluso todo lo que tiene que ver, que es una de las grandes paradojas, ¿no? O sea, hablan de antisemitismo cuando pues Israel ha atacado, está atacando una población semita, pero además Israel ha tenido una participación activa, y por eso el reclamo de Petro desde el inicio, en los golpes de Estado y en las intervenciones coloniales en África y en América Latina, en los últimos 50 años, ¿qué te parece? ¿No? Entonces, es una responsabilidad ciudadana estar informados. Entonces, hay que buscar dónde, con quién, cómo tener la información certera, porque porque justamente para poder platicarlo en nuestros entornos, con nuestras familias, con nuestros espacios, quienes den clases, que puedas tener claridad de por qué es importante salir a manifestarte y por qué hay que seguir presionando, porque aquí estamos jugando, pues básicamente la humanidad de nuestra especie, ¿no? Totalmente, Daniela. Pues bueno, pues les invitamos justo a que sigan también todos estos análisis, a que nos sigan en redes sociales, en pie de página, en De Raíz Media, que vean lo que están haciendo también nuestros colegas, justamente que han enviado también a un equipo, hay que decirlo, se me olvidaba decir, también Canal Red ha enviado un equipo especial a cubrir lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza, que hoy ya está prácticamente dividida en Gaza del Norte, Gaza Sur, de por sí ya estaban divididos en Cisjordania y la Franja de Gaza, y ahora también ahí está la división. Y quienes nos ven desde la Ciudad de México, también invitarles el próximo día 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, a las 10:30 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas, a un par de cuadras del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en donde estará el más alto representante de Palestina aquí en México. Algunos dicen si es embajador o no es embajador, bueno, el decano, el representante. Otro de los temas complejos, ¿no? La representación de Palestina. Claro, el reconocimiento de Palestina como Estado aquí en México, ¿no? Que también es una de las demandas. Entonces, bueno, el representante de más alto nivel, Abad, se me acaba de ir su nombre, va a estar ahí también dando una conferencia magistral y sobre todo también a quienes se quieran involucrar de una manera más profunda en la organización de eventos, de solidaridad, acciones, etcétera, en contra de este genocidio, pues habrá también la posibilidad de que en este encuentro se generen los lazos, las relaciones y un plan de acción para apoyar desde México a Palestina. Así que el próximo 11 de noviembre, 10:30 de la mañana, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la Ciudad de México, ahí los vemos y pues obviamente nos vemos el próximo lunes, Maíz y Mate, con Daniela Pastrana de Pie de Página, Alina Duarte de Raíz Media. Nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima.